Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy vamos a presentarle una conferencia corta sobre la violencia de género en personas LGBTIQ+ y aliados, cómo impacta a las personas de nuestra comunidad y cómo podemos ayudarlos para que no tengan un impacto negativo en su vida. Vamos a empezar con la agenda. Tenemos primero una definición de género justo con una definición de violencia doméstica para establecer las diferencias entre una y otra. Muchas veces se usan los términos indistintivamente, pero eso está incorrecto, son dos términos diferentes. Tenemos entonces lo que son los tipos de violencia, las señales, las características particulares para las personas en contra de las personas LGBTQ+, las tendencias generales, las obligaciones y derechos humanos y las recomendaciones específicas. La violencia de género es un tipo de violencia que afecta a las personas según su género. El término incluye todas las acciones que puedan causar daños en los ámbitos físicos, psicológicos, y se consideran tanto las acciones ocurridas en la intimidad como las que se generan públicamente. Esto es importante porque aquí hay una diferencia con la violencia en la mujer. Esta violencia se considera una violación de derechos humanos y muchas veces, o la mayoría de las veces, sucede contra mujeres y miembros de la comunidad LGBTIQ+, y suelen ser víctimas de forma más recurrente. A diferencia, esta violencia de género se puede manifestar de diferentes formas. Discriminación en el trabajo es una de las más comunes y de las que menos se habla. Otra de ellas es la prostitución forzada, donde la persona es obligada a prostituirse. La coerción por parte del Estado. El Estado es el gobierno que nos obliga a hacer cosas. El acoso callejero, por ejemplo. La impunidad ante ataques perpetrados, entre muchas otras. De acuerdo a la ONU, este tipo de violencia abarca cualquier acción que pueda ser de manera física, verbal, sexual, psicológica, por causa de su género. Esto incluye amenazas, control y privación de libertad producida arbitrariamente y aplica a los casos ocurridos tanto en la privacidad como de forma pública. A diferencia, tenemos la violencia doméstica. La violencia doméstica ya es un patrón de conducta donde se emplea la fuerza física, el maltrato psicológico, la agresión sexual, la intimidación o la persecución contra una persona por parte de su pareja o expareja. Y ahí es que radica la diferencia, donde tiene que ser por pareja o expareja. Entre los tipos de violencia tenemos la violencia física. Recuerden que violencia física es cualquier violencia empleada contra el cuerpo de alguien provocándole dolor o daño. Es cualquier acción intencional hacia otra persona que afecte su integridad física. La psicológica es más difícil de detectar y se conoce también como violencia emocional. La intención es deteriorar el valor y autoconcepto, así como la autoestima de un individuo. Esta forma de violencia se da normalmente de forma verbal. Puede ser mediante palabras hirientes, insultos, gritos o humillaciones.
La violencia de tipo sexual es cuando una persona obliga o coacciona a otras personas con la finalidad de que realice un determinado acto sexual sin su consentimiento. Se considera violencia sexual siempre que la víctima no consienta, sea cual sea la relación que mantenga con el agresor. Puede ejercerse mediante fuerza física, psicológica, moral, amenazas. Muchas veces usa la amenaza para lograr la violencia sexual. Existe una que es muy interesante y se llama simbólica. Esta se utiliza a nivel social y son estereotipos, símbolos, mensajes, valores, íconos o signos para inculcar al receptor una diferencia de poder o disminución del propio valor por pertenecer a un determinado grupo social. Dentro de estos tipos de violencia de género tenemos las relaciones sexuales intimidatorias, tenemos los golpes, daño, abuso físico, romper objetos en el hogar y los cambios bruscos de humor, que muchas veces lo vemos en las casas, cambios bruscos de humor. Hay otra que es muy interesante y es la económica, porque se caracteriza por manejar de forma inadecuada la cantidad de dinero que se utiliza para la economía o la subsistencia de la persona. Se aplican restricciones cuya finalidad es control del ingreso económico. Es cuando la persona toma control de aquellos haberes que tiene el individuo, como su sueldo o algún ingreso de alguna parte que reciba la persona, así como la interrupción o restricción no justificada para obtener recursos. Otra violencia es la que existe en los centros educativos. En México, por ejemplo, tenemos que el 22% de los estudiantes de educación básica, o sea, de los primeros grados, se identificaron como agresor de bullying homofóbico. Y 22% es un porciento bastante alto para niños de educación básica. De otra parte, tenemos que el 84% de los estudiantes identificados como LGBTI en Estados Unidos han sufrido insultos o amenazas por su orientación sexual o identidad de género. De eso, un 39% de los estudiantes gays, lesbianas o bisexuales y un 55% de estudiantes transgénero afirman haber sufrido agresiones físicas, zarandeos o empujones como consecuencia de su orientación sexual o identidad de género. Esto lo vemos también cuando las personas van a buscar trabajo y de esto tenemos que tienen 1.5 menos posibilidades de ser llamados a una entrevista, solamente por ser de la comunidad LGBTIQ+. En los centros de salud sucede también cuando reciben rechazo o discriminación de parte de los empleados de la salud. Por ejemplo, cuando un personal médico no ha sido entrenado para ofrecer tratos dignos y servicios adecuados a sus necesidades, al igual que personal de enfermería. Vamos a ver ahora las señales de violencia de género. Si una persona te muestra celos excesivos o patológicos, si controla la forma de vestir, tus horarios, tu economía y tu vida en general, si tratan de aislarte de forma socialmente evita o promueve
que tú no visites tu familia, promueve que tú no te relaciones con tus amistades. Estos son señales de violencia de género. Y el maltratador culpa a las víctimas de sus problemas. Cuando dice, yo soy así por culpa tuya. Otra forma, otra señal de violencia es la hipersensibilidad. Cuando percibe, que el maltratador percibe que cualquier comportamiento verbal o no verbal de la víctima como un ataque hacia su persona, un ataque personal, o recibe insultos, comentarios hirientes o de menosprecio. Usted recibe esos insultos. ¿Cuáles son esas características principales y particularidades de la violencia contra las personas LGBTIQ+? Por ejemplo, el deseo de castigar. Cuando el perpetrador te castiga porque tiene una identidad diferente a la tradicional binaria hombre-mujer. Eso es una característica de violencia. Cuando tratan de lo que ellos le llaman la limpieza social, reciben malos tratos porque tratan de que la persona o el trabajador sexual abandone ciertas áreas en el marco llamado limpieza social, o cuando tratan de desincentivar las personas para reunirse en ciertos lugares como bares o discotecas. Cuando se percibe que la persona es un gay o un trans y las ponen en riesgo. Percepción no quiere decir que están seguros de que la persona sea gay o trans, simplemente por la mera percepción. Cuando hay una violación al derecho a la vida, porque toda persona tiene derecho a que se le respete su vida y derecho a la vida. La violencia por prejuicios. Crímenes basados en prejuicios constituyen una justificación de reacciones negativas frente a expresiones de orientaciones sexuales o identidad de género no normativo, ya sea hombre o mujer. Si son diferentes, entonces violencia por prejuicio. Y se dirigen hacia estas personas, tales como las personas LGBTIQ+. Estas tendencias generales las vamos a encontrar cuando hay violencia generalizada, es una de ellas. La invisibilidad de la violencia cotidiana a los altos niveles de crueldad. Otra forma es la invisibilidad de hombres trans, personas bisexuales y personas intersexo. Y esto lo vemos a menudo cuando decimos que no existen, que no hay, que son pocas. O cuando hay represalias, si hay demostraciones públicas de afecto. Por ejemplo, si una pareja está demostrando su afecto ante otras personas y unas de ellas se quejan de que se están, por ejemplo, besándose en público. Esto es una de las tendencias generales. Cuando las personas gay, bisexuales y trans son especialmente vulnerables a ejecuciones extrajudiciales. Muchos asesinatos en muchos países no se documentan en los registros policiales porque sucede entre personas de su mismo sexo o género. Violaciones al derecho a la integridad personal. Violaciones por agentes de seguridad estatal. Pueden recibir tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Violación u otros actos de violencia sexual.
Y por último, ataques multitudinarios. También hablamos ahorita de la violencia médica contra personas intersexo. La persona intersexo es que puede presentar ambos sexos dentro de sí. Muchas veces no están expuestos los sexos, pero están dentro de sí y se llaman intersexo. Estas personas no cumplen con los estándares definidos de lo que es hombre y mujer o femeninos y masculinos. Surgen entonces intentos de modificar la conducta, la orientación sexual y la identidad de género, y los jóvenes son sometidos a llamadas terapias de reparación con la finalidad de modificar su orientación o identidad. Estas terapias se han encontrado que son dañinas, que son contrarias a la ética, que carecen de fundamento científico, que no funcionan, punto. Son ineficaces y podrían constituir una forma de tortura. Los discursos de odio y la incitación a la violencia. La violencia contra las personas LGBTIQ+ se ve reforzada por la diseminación de discursos de odio dirigidos a esta comunidad en distintos contextos, incluyendo en debates públicos, manifestaciones en contra de eventos organizados por estas personas, como las marchas de orgullo gay, así como en medios de comunicación y en la Internet. ¿Qué obligaciones y derechos humanos tenemos? Tenemos la obligación de proteger, prevenir y derogar leyes. Proteger a las personas de la violencia contra los homosexuales y transexuales. Prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Derogar las leyes que penalizan las relaciones con personas del mismo sexo y a los transgéneros. Eso ya lo tenemos en Puerto Rico, pero hay muchos países que todavía no los tienen. Prohibir la discriminación con motivo de orientación sexual o identidad de género. Y salvaguardar las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica de los miembros del colectivo LGBTIQ+. Hay que despenalizar las relaciones entre personas del mismo sexo y tenemos todavía muchos grupos que penalizan estas relaciones. Hay que continuar aprobando leyes que prohíben la discriminación. Hay que penalizar los delitos de odio cometidos contra personas homosexuales, bisexuales y transexuales. Hay que otorgar reconocimiento a las relaciones entre personas del mismo sexo y garantizar que las personas transgénero puedan obtener sus documentos de identidad que reflejen el género que han escogido. En Puerto Rico tenemos leyes que apoyan esto, pero hay países que todavía no lo tienen. Hay que poner en marcha programas de capacitación para agentes de policía, personal de establecimientos penitenciarios, docentes, trabajadores sociales y cuidadores para que puedan servir mejor a la colectividad LGBTIQ+. Y hay que hacer iniciativas contra el acoso o el bullying en numerosos centros de estudio. ¿Qué recomendaciones específicas tenemos? Entre las recomendaciones específicas tenemos garantizar la libertad de expresión, establecer un marco jurídico para los medios comunitarios y proporcionar apoyo, prevenir el discurso de odio. Los mecanismos preventivos podrían incluir, número 1, educación
para promover la comprensión y el combate de los estereotipos negativos y la discriminación con las personas LGBTIQ+, incluyendo programas dirigidos a los niños de edad escolar y campañas informativas. En cuanto a la educación, implementar una educación sexual comprensiva en el programa escolar, en todos los niveles de educación, que incluya una perspectiva de diversidad sobre los asuntos relacionados con el género, la orientación sexual, la identidad de género y las características corporales y sexuales. Debemos sancionar el acoso escolar adoptando medidas para prevenir, investigar efectivamente el acoso escolar y la violencia en el contexto educativo, ya sea cometido por otros estudiantes, profesores, directivos y demás personal de la institución. Hasta aquí hemos llegado en esta presentación y le damos las gracias por su escucha.